Bueno, hola Sexto, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Che, bueno, quiero que veamos un poco Excel, aprender a hacer unos gráficos, aprender a hacer algunas lecturas eh, condicionales, estadísticas. Por supuesto que de todo esto hay un montón de teoría que tiene que ver con la teoría de la probabilidad, con las estadísticas, con condiciones. Ahora vamos a ver que nos vamos a empezar a preguntar, che, eh, si está en primer año, ¿cuánto consume de celular? ¿O cuál es el porcentaje de horas? Mejor dicho, ¿cuál es la mayor cantidad de horas o el promedio de horas? Vamos a ir pensando como condición. Ya no nos va a servir cualquier caso, ¿no? Puedo analizar general, puedo empezar a analizar particular, puedo poner restricciones. Todas esas cosas son cuestiones que se estudian, tanto en probabilidad como en estadística. Yo quiero que lo apliquemos. Creo que hay bastante intuición en directamente ir pensándolo bien. Google, si quieren, después le hago un print de pantalla de esto. Estaba viendo si se podía exportar y no me deja por ningún lado. Esto es lo que hace Google, pero lo que hace Google no está mal, pero es simplemente una forma media, eh, la más fácil, digamos, ¿no? La más directa, la que cuenta cosas y vamos a ver que incluso hay algunas cosas que no las cuenta del todo bien. ¿Ok? Acá en hojas de cálculo, esta es la hoja de cálculo de los formularios. Recuerden, yo les puse un filtro a propósito para poder ordenarlo, pero les recomiendo no trabajar tanto en el Google Form, sino trabajar directamente en Excel. Entonces, vienen acá, descargar y lo pueden descargar como Excel, bueno, como PDF. Se puede trabajar tanto acá como Excel, son las dos mejores opciones. A mí en particular me gusta más Excel. Bien, no es la misma planilla, esta es una planilla que yo limpié. Ahora les voy a explicar por qué. Acá está la planilla tal cual la habíamos bajado. Pero fíjense que la planilla, así como la bajamos, tiene algunos problemas, tanto de formatos como de nombres. Bien, fíjense que hay gente que escribe TikTok, TikTok sin separarlo, TikTok separado. Había visto por ahí abajo que había otra persona que decía TT directamente, o TikTok o Netflix. Entonces acá tendríamos que considerar TikTok también, ¿no? Eh, y si yo quiero simplemente contar y ordenar de la A a la Z, voy a ver que, bueno, Bodrio Star debe ser Brawl Stars, estas tres deben ser la misma. Pero fíjense que están con tres nombres totalmente distintos. ¿Por qué? Y bueno, porque esta tiene dos espacios y esta tiene solo uno. Entonces Excel los va a contar como si fuesen respuestas incorrectas. Bien, entonces yo estuve limpiando y trabajando, no lo terminé de limpiar del todo, bien, pero estuve trabajando y empezando a limpiar un poco esa información para ahora tener una tabla un poco más prolija, bien. Muchas de estas cosas las van a aprender solo cuando se enfrenten con problemas. Yo no les puedo predecir todos los problemas que van a tener bien, pero les puedo ir mostrando cómo yo siempre fui resolviendo estas cosas. Cuando tengo que ordenar, bueno, voy viendo y miro acá y digo Insta, IG. Bueno, este debe ser Instagram, todo lo mismo. Entonces agarro, copio y sobre todo lo que tendría que pegar, pego lo mismo. Entonces ya sé que tengo, piqui, todo organizado así. Pinterest, Pinterest. Acá no tengo problema. Spotify, Spotify, Spotify e Instagram. Después veo qué hago cuando los que tengo con dos. Pero miren acá en TikTok. Hay muchos que los tengo escritos distintos. Entonces empiezo a pegar. Con esto no me meto. Después pienso qué hago. Porque acá tengo varias opciones en un mismo campo. Y no quiero borrar TikTok o sacar Discord o dejar Discord y sacar TikTok. Entonces después voy a ir pensando qué es lo que quiero ir haciendo. Pero fíjense que hasta ahora es muchos TikTok los sigo copiado. Entonces vengo por acá. Fíjense todo lo que hay. Y ahí ya tienen toda la misma forma, ¿bien? Entonces contarlos va a ser mucho más fácil. De hecho, vamos a ver que los puede contar Excel directamente. Acá tengo una combinación, todas. Esto debe ser TikTok, Twitter. Acá con los WhatsApp tengo lo mismo, copio y pego sobre lo mismo. YouTube parece estar todos más o menos bien. Este lo mismo. Bien, y ahora si vuelvo a ordenar, voy a ver que tengo algunas cosas más ordenadas. Los Instagram ya están todos iguales. Nada, Netflix, no sé, Pinterest, Spotify e Instagram, TikTok y Discord. Bien, fíjense que está todo ahora mejor ordenado. Esto lo vamos a poner así. Y acá y esto también vamos a ponerle así.
Ok. Eso es un laburo que voy a tener que ir haciendo siempre. Lo bueno del Google Form es que te deja un poco, la tabla que te haya te la da un poco formateada. Y después hay otra cosa que me parece muy interesante, eh, que es que sí, cuanto más le dé libertad al encuestador para escribir, más profunda van a ser sus respuestas. Pero al mismo tiempo, fíjense, si yo tengo que analizar 128 respuestas, me voy a volver chango, ¿bien? Entonces, hay una cuestión interesante entre pensar que mucha información que te da cada entrevistado es difícil de procesar, pero al mismo tiempo, si te dan poquita información, es más fácil de procesarla. Y la verdad que a veces tener un poquita información de un montón de gente también te dice mucho. Bueno, bien. Voy a poner un poco de pausa acá. Voy a terminar de ordenar la tabla acá en lo que es cuál, fútbol y todo esto. eh, y sigo con el video. Bueno, ok. Ahí limpié y ordené. Muchas de estas cosas, de todas maneras, se hacen con y se pueden hacer con inteligencia artificial. Pero para saber bien qué decirle, lo ideal es primero hacerlo nosotros mismos, ¿bien? Y en función de eso después uno va a entender qué es lo que le tenemos que pedir. Bueno, bien, acá tengo todo más o menos organizado. Acomodé un poco los números que estaban con puntitos y acá lo necesitaban con coma. Bueno, esas cosas de formato que a veces tiene eh, Excel que hay que tratar de pensar. Y aparte lo organicé de una manera en donde puedo ver todos los datos en la pantalla a la vez. ¿Ven? Ya no hay más nada por acá. Ok, bien. Ahora, entonces, ¿qué ventaja tengo de poder tener esta tabla con estos filtros? Bien. Que estos filtros se pueden crear de esta manera. Seleccionan toda la tabla. Bien. Y vienen por acá y dicen datos, filtro. Bien. Si, ahí está normal, como estaría la tabla general. Yo vengo y le pongo filtro y en los encabezados me va a aparecer estas flechitas. ¿Y estas flechitas qué ventajas tienen? Bueno, número uno, me permiten ordenar por la columna. Entonces le digo, ordename por los, las horas máximas de mayor a menor. Bueno, de mayor a menor. Entonces los primeros que me aparecen estos con 2 con 15 horas. Que dicen 15 horas, 12. Y fíjense que todos los datos los sigue respetando. No es que me cambia... me los desordena, me mantiene por supuesto el orden. Y lo que tiene de bueno es que también lo puedo ordenar, ahora puedo venir acá y ordenarlo, ordename por el máximo y me lo ordena de menor a mayor. Bien, o puedo venir acá y, no sé, por ejemplo, eso me permite, por ejemplo, ver ya todos los que están juntos. Quiero ver, por ejemplo, todo ordenado por curso. Entonces acá tengo todo, fíjense, tengo todo primero, primera. Esto es todo primera, primera. Ok, me quedó un poquito, ahí se me fue, ahí está. Bien, todo esto es primera, primera, entonces puedo analizar primero, primera, primero, segunda, tenerlo ordenado así, o directamente lo que puedo hacer, fíjense que acá tengo todas las opciones, todos los campos que hay, y puedo ir seleccionando lo que yo quiera. Por esto es importante que todos tengan más o menos el mismo nombre. Porque si alguien pone TikTok sin separar y otro TikTok separado, me van a aparecer las dos opciones acá. Entonces voy a tener que seleccionar las dos opciones. ¿Qué hago yo siempre? Pongo a seleccionar todo y después trabajo con el que quiero. Ping, vengo acá, sexto, segunda. Entonces lo que tengo acá son todos los datos de sexto, segunda. Y ya puedo analizar y empezar a pensar sobre esto. Bien, ok. Vamos a ir precisando y buscando un poco todo, pero cosas que me da, ventajas que me da el Excel. Yo me quiero ir anotando, si quisiese, para un segundo. Perdón, el perro abrió la puerta. Bien, entonces, ya viendo que puedo ir filtrando un poco por lo que a mí me importe. Fíjense, por ejemplo, que acá en donde tengo el hobby que hace cada uno, fíjense qué problema tengo. Para seleccionar opciones, tengo un montón de cosas y es medio un quilombo. Fíjense, basket escrito sin tilde y con tilde. Y lo pone como dos opciones distintas porque el Excel no puede saber que son los mismos. Bien, no lo puede entender, simplemente los ve como campos distintos y ya está.
Bien, esa es una cosa. Eso por un lado. Después, si yo, por ejemplo, quiero empezar a pensar, eh, me voy a venir por acá y me voy a crear un nuevo libro en blanco también, ¿no? Porque acá me voy a hacer algunas anotaciones. Quiero calcular primero y pensar los promedios, ¿no? Los promedios, horas promedio estimadas, hora promedio máximo, hora, horas promedio mínimo. ¿Ok? Entonces me vengo a esta plantilla y lo que tiene de bueno Excel es que ya hay un montón de cosas que te las calcula solo. Hay un montón de funciones, yo podría venir... Bueno, hay formas más difíciles de hacerlo, no se los voy a enseñar. Seleccionan todos los datos que quieren ustedes. Por ejemplo, che, quiero un promedio de todas las horas estimadas. Entonces vengo y selecciono todos estos campos. Los pinto. Y fíjense, me dice promedio, recuento, que es la cantidad que hay, y cuál es la suma en todas las celdas confeccionadas. Bien, ¿estos dos los está sumando? Sí, ok. Con Control Shift van arriba y abajo de toda la tabla. Control Shift arriba, Control Shift abajo, se mueven por la tabla y seleccionan. Promedio 5,65. Bien, este es el promedio de las horas estimadas. Me vengo acá y ¿cuánto dijimos? Yo encima creo que si lo pincho lo copio, ¿no? Efectivamente. Bien, estas cosas tiene de bueno Excel. Ese dato lo acabo de copiar. Si yo lo pincho, lo copia. Ahora vengo y quiero saber cuáles son todas las sumas, el promedio de todas las horas máximas. Fíjense que hay algunos que no están completos. Lo bueno es que Excel no te los va a contar. Antes el recuento, ¿cuánto era? Era 128. Ahora fíjense el recuento acá, es 119. ¿Por qué? Porque hay gente que no los completó. Pero para el promedio no los toma en cuenta el Excel. Bien, 8,32. Mínimo, recuento 118, promedio 4,27. Vengo acá, pin. Bien, y fíjense que ya tengo algunos datos que me pueden empezar a hablar de, eh, de dónde están como, no sé, un poco los datos en general. Ya empezamos a tener como una idea en general. Ahora, ¿tiene sentido pensar esto eh, solo en las horas en general? Bueno, también podría empezar a pensar por curso. Bien, entonces podría hacer esto, podría decir sexto, segunda. ¿Ok? De sexto a segunda me puedo preguntar qué cosas. Bueno, las horas promedio estimadas, máximas y mínimas. Ahora, ¿qué tendría que venir y hacer acá? Bueno, me vengo a mi encuesta y digo, che, quiero no quiero, no me interesa primero, primera, segundo, segunda. Solo quiero, voy a deseleccionar todos y solo quiero segunda, segunda. ¿Ok? Y fíjense que ahora tengo solo sexto, segunda. Y si vengo acá, puedo calcular los estimados. Fíjense que el recuento ahora son 24 datos, los 24 que están acá. Promedio de estimadas, 6,8. Vengo por acá, 6,8. Puedo, incluso si quiero, darle menos números decimales porque no quiero que sean... eh, me molesta, no sé, que tenga muchos decimales. Vengo por acá y me puedo fijar en las máximas. Bien, 9,8. Son unos dementes ustedes. 9,8 horas de máximo. 10 horas. Y el mínimo, y el mínimo son casi 5 horas, 4,9 horas. ¿Ok? Los quiero mucho. Bueno, fíjense, ¿qué podemos ver acá? Que todos los valores de sexta segunda están por encima de los promedios generales. Bien. Y ahí empiezo a tener un poco más de data. Che, ¿cuáles son los que están más alejados? ¿Cuán alejado del promedio estoy? ¿Qué pasaría si ahora del promedio general yo estoy alejado no 6,8 horas? Bien, si no estoy, o sea, en este caso estoy alejado más de una hora. Bien, si estoy alejado 10 minutos, ¿qué significa? Si estoy alejado 7 horas, ahí tengo también datos para ir pensando, ir analizando. Y uno puede buscar y pensarlo tanto como uno quiere, qué sé yo. Si queremos podemos ver, che, primer año,
los, no me va a interesar sexto, segunda, sino los dos primer año en general. Vamos a copiar todo esto. Así tendremos el tamaño. Primer año. Entonces quiero ver qué pasa con las horas estimadas, las máximas, las mínimas del primer año. Vengo por acá, me deselecciono esto y solo selecciono primero y segunda. ¿Ven? Todo borrado menos primero y segunda. Entonces fíjense que tengo acá todo primero y segunda. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vengo y me fijo todas las horas estimadas. Promedio 4,59. Ok, por debajo del promedio general, muy por debajo de sexto año. Vamos a ver el promedio de las horas máximas. Fíjense, estoy seleccionando todos los datos. Me dice 6,3. Y ahora quiero ver las mínimas. Me dice 4,52. ¿Ok? Fíjense, cosas que podemos ver. Las máximas están muy por debajo del promedio, pero las horas mínimas, fíjense que están en 4,52. Es decir, que el primer año tiene mucho de hora mínima. Pero si vengo y analizo los datos, yo recién estuve viendo una cosa. Fíjense, acá hay una persona que dijo que el máximo fueron 24 horas y media y su mínimo fueron 24 horas. Acá hay un dato que, nada, no sé, podríamos pensar que es un dato que está ensuciando la muestra. ¿Ok? Entonces quizás podría borrarlo este dato, quizás podría decir que no está, no lo sé. Ahí, estas son cosas que también uno tiene que pensar al momento que está haciendo una encuesta. ¿Qué queremos hacer? ¿Lo dejo representado o no lo dejo representado? Y puedo tomar la opción de borrarlo. Tengo que tener un registro o debo saber incluso, che, qué cantidad de datos fueron malos, porque no es lo mismo en una muestra de 128 casos. Tener uno o dos que contestaron de mentira significa que, bueno, que está bueno, qué sé yo, que tenemos una buena base. Y después, lo que puedo hacer también con esto es ir pensando gráficos. Acá hay que explorar, ¿bien? Por ejemplo, eh, si quieren hacer gráficos, pueden... depende mucho de cómo estén armados los campos, ¿bien? Pero seleccionan todos estos datos. Si no, si mal no me equivoco, insertar gráficos recomendados. Y... ¿cómo le podemos poner esto? ¿Cómo puedo hacer un gráfico de esto? Un gráfico de torta. Gráfico 2D. Ujú. A ver si es así. Eliminar todo esto. No, para cortar. Adiós. Y quiero hacer datos, insertar gráfico. Bueno, minutito. Bueno, estuve viendo, chusmeando. Se puede hacer, es medio chino. No me voy a meter de nuevo con eso. La forma más fácil es procesar un poco los datos. Fíjense que le cambié un poco el formato, así tengo total, 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 sexto, segunda, sexto, segunda. Si yo selecciono todos los valores y le pongo gráficos recomendados, me va a tirar distintas opciones y también voy a tener otra forma de hacer los gráficos. Bien, Eh, voy a ver que tengo un montón de formas. Bueno, nada, hay algunos que sirven más que otros, ¿no? No, qué sé yo. Esto quizás no me sirve para lo que yo quiero estudiar. Los radiales, no sé. Están re buenos para algunas cosas y para histograma. Hay para algunas cosas que van a servir y otros que no. En este caso, lo que más va a servir, por ejemplo, es este tipo de gráficos. Un gráfico que me pueda comparar las horas, ¿no? Puedo poner acá título de gráfico, le cambio el título, horas de uso. Y si quisiese, puedo venir y seleccionar algunos, ¿no? Podría ser, bueno, no sé, seguramente puedo ver el tema de los colores. Eh,
todos juntos, algunos sí, no lo sé. Habría que ver, hay que estudiarlo. La cuestión es que ustedes con Canva seguramente lo van a poder hacer bastante mejor, pero fíjense que acá puedo empezar a ver como ciertas cosas. Este sería el promedio, podría hacerlo con una raya, no sé, hay un montón de formas para pensar esto. La cuestión es que básicamente yo creo que lo importante es ver qué preguntas me puedo hacer. Después puedo profundizar tanto como quiera. No les voy a poder explicar todas las preguntas. De hecho, ni yo para pensarlo bien es parte del trabajo que quiero hacer a la par de ustedes. Es yo también quiero investigarlo y ver qué conclusiones hay. Entonces, ¿qué cosas me preguntaría? Bueno, no me voy a preguntar tanto ahora por los primeros años. Quiero ver todos los datos. ¿Ok? Pero quiero comparar lo siguiente. Quiero comparar con los que creen que lo usan mucho y los que no. Bien, entonces voy a seleccionar solo los que no creen que lo usan mucho. ¿Qué promedios tienen de horas? Ok, ¿cuáles son las aplicaciones que más usan? ¿Qué es lo que usan? No sé, ahí me puedo empezar a preguntar cosas. Por ejemplo, de los que creen que la usan mucho, nunca solo uno a veces dejó de hacer algo, el resto dice todo nunca. Miren qué interesante, scrollear sin pensar nunca. Casi siempre a veces. Bueno, acá hay un caso particular. Pero es interesante para pensarlo. Fíjense que la mayoría nunca scrollean. Vamos a ver los que dicen que sí. Los que lo utilizan mucho. Scrollea sin pensar seguido, casi siempre, casi siempre, casi siempre, seguido, casi siempre, a veces, casi siempre, a veces, seguido, a veces, siempre, casi siempre, seguido, siempre. Fíjense que son muy poquitos los casos en los que dice que no. No significa que todo el mundo esté full adicto y lo hagan todo el tiempo. Fíjense que hay muchos casos en donde dice siempre, seguido o a veces, no es que siempre o casi siempre, pero fíjense cómo va cambiando la tendencia. Y eso yo podría ir contando. ¿Y de qué manera puedo contar bastante fácil? Bueno, la forma que utilizo yo para contar es también ordenármelo. Fíjense que acá ya tengo filtrado por el sí. ¿Bien? Todo esto está filtrado por el sí. Entonces vengo acá y digo, bueno, ahora quiero ir contando estas cosas. Voy a ordenar de bueno, de menor a mayor, qué sé yo, en letras, ¿no? En el sentido alfabético. Entonces me vengo acá y digo, eh, me empiezo a poner, esto lo voy a correr por acá por el costado. Me pongo a poner condicionales, porque es lo que estoy estudiando. Y digo, de los que dicen que lo usan mal, ¿cómo? Me pregunto, ¿qué es lo que nos estábamos preguntando? Si dejaron de hacer cosas, si dejaron de hacer cosas. Y acá puedo contar cantidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las opciones? Esto lo voy a cerrar. Chao, no guardar. ¿Cuáles eran las opciones? Bueno, dejás de hacer cosas a veces. A veces. ¿Cuántos respondieron de a veces? Los cuento, fíjense que vengo, los selecciono todos. Y acá me dice el recuento. Recuento 33. Copio, pego. Vengo casi siempre. De casi siempre, ¿cuánto hay? Bueno, vengo acá y casi siempre son 5. Nunca. Vamos a contar cuáles son los nunca. ¿Cuántos son los nunca? Nunca, recuento 25. Me vengo acá, nunca, no era así, era nunca, recuento 25. Seguido, 11. Seguido, 11. Y siempre, 1. ¿Ok? Entonces fíjense como ahora también tengo otros datos interesantes para pensar. Puedo, si quiero, también sacar el porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje de algo? Bueno, el porcentaje de algo primero tengo que calcular el total. Total. El total es la suma. Fíjense que Excel tiene para hacer fórmulas. ¿De qué datos? De todos estos datos. Y me los suma y me los pone directamente ahí. Voy a copiarlo un poquito para abajo. Entonces, acá pongo categoría. Acá pongo cantidad. En probabilidad y en estadísticas se llama frecuencia a esto, que es cuántas veces aparece el dato. Bien, y acá puedo incluso pensar, si mi total es 75, puedo pensar si quiero el porcentaje.
Recordemos que el porcentaje es mi cantidad dividido el total. Y después lo tengo que multiplicar por 100. ¿Ok? Pero miren lo que hago acá. Hago la cantidad dividido el total. Y me da 0,44. ¿Qué tengo que hacer acá? Lo mismo. La cantidad dividido el total. Bien, muchas veces si hay... Ah, que nabo, fíjense. ¿Qué hice mal acá? Tengo seleccionado el 33 y yo quiero la de casi siempre. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vengo y arrastro ahí. ¿Ok? Incluso puedo venir y copiar acá y me voy fijando, che, me dice, no se puede dividir por cero. ¿Por qué? Bueno, porque me arrastro. Cuando arrastré uno para abajo, me arrastró todo para abajo. ¿Qué tengo que hacer? Ping. Lo pongo ahí y ya lo hace. Fíjense, acá lo arrastró 2 veces para abajo. Bien, es bastante intuitivo. Hay que chusmearlo un rato nomás. Y les hace todas las cuentas. O sea, todo esto se puede hacer con calculadora, por supuesto. Eh, pero está bueno que el Excel te lo calcule y que no tengas que ir a hacer la calculadora. El Excel es básicamente una calculadora. Y fíjense que ahora les puedo poner, si quiero venir, puedo venir acá y poner, fíjense, porcentaje, estilo porcentual. Y me pone 44%. Bien, y acá me da datos para pensar. Acá, entonces, fíjense, de los que dicen que lo usan mal, dejaron de hacer cosas y hay 33% que dice que nunca dejó de hacer cosas. Entonces, ¿qué significará para esta gente usar mal el celular? Y a partir de ahí creo que también uno puede hacerse un montón de preguntas. No quiero, ya voy 27 minutos y eso lo corté varias veces. Hay que investigar. Ahora yo les voy a dejar la planilla esta que yo limpié. eh, Les voy a dejar la planilla original o el link a la planilla original, a la de Google Sheet, que si quieren utilizarlas, les recomiendo que se creen una copia porque no están como, no pueden modificar esa planilla. Bájenla, créense su propia copia, vean cómo manejar eso. Y bueno, y me preguntan, yo voy a hacer mi estudio también. Ah, y desde ya, si la planilla se la quieren mandar a una inteligencia artificial para que se las limpie, también pueden hacerlo. La recomendación es, primero entiendan ustedes cuáles son las cosas que tienen que limpiar. Che, cambiame todo, corregime todos los TikTok. Eso se lo pueden pedir. Pero denle información, no le digan, arreglame la planilla porque se las va a arreglar como se le canta. Bien, hay que investigar, hay que chusmear. Perdón lo extenso, pero bueno, nada, los quiero mucho.